Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Vaticana, estimados oyentes y telespectadores. Es un placer saludarlos desde la Ciudad del Vaticano en el aula Pablo VI para compartir la transmisión en directo de la primera congregación general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En este miércoles 4 de octubre de 2023, en la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de Italia, saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Soy Sebastián Sansón Ferrari. Estamos en directo mediante nuestro canal de YouTube. Vatican News es nuestro portal www.vaticannews.va/es y nuestro Facebook Live. Asimismo, les recordamos que pueden seguir todo el contenido de la cobertura especial sobre el sínodo en nuestra página de Instagram, @vaticannews.es. En estos momentos tiene lugar la primera reunión de todos los padres sinodales, los invitados especiales y los delegados fraternos aquí en el aula Pablo VI, en la que participa el Santo Padre Francisco, como podemos apreciar en las imágenes que nos llegan desde la sala. Un gusto saludar a las emisoras conectadas con nosotros esta tarde que hacen posible que ustedes reciban la señal de Vatican Media. Nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, EWTN TV, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio y Televisión Cáritas en Universidad Católica Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María Venezuela y El Salvador, Radio María en Panamá y Perú, Setelmon TV en Alicante, España, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli ogni volta che si Hermanos y hermanas, prometió que estaba presente con sus discípulos todas las veces que se reunían en su nombre. Y en esa asamblea sinodal está aquí con nosotros, nos habla. Levantamos nuestra mente a Dios porque en su Santo Espíritu nos pueda guiar a la verdad completa. las traducciones están a cargo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Saludamos a las demás emisoras conectadas: Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., Catholic Faith Network en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, La Espiritual en Galveston, y también a Radio María Guatemala y a Radio María Paraguay. Trust in the powerful, mere mortals in whom there is no help. Take their breath, they return to clay, and their plans that they come to nothing. Let the word make a home in your heart, growing deep within you. Esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo fue abierta en la mañana de este miércoles 4 de octubre con la Santa Misa oficiada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, en la que también participaron los nuevos cardenales creados durante el consistorio público ordinario del pasado sábado 30 de septiembre y los demás miembros del Colegio Cardenalicio. También en este miércoles 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, se ha publicado la exhortación apostólica Laudate Deum, que es una segunda parte de la encíclica Laudato Si del Santo Padre sobre la crisis climática. It is the Lord who keeps faith forever, who is just to those who are oppressed. It is God who gives bread to the hungry, the Lord who protects the stranger. Let the word of the world live within you, bringing you to life. Let the word of the world
It is the Lord who gives sight to the blind, who raises up those who are bowed down. The Lord who protects the stranger and upholds the widow and... Luego de la Santa Eucaristía de esta mañana en la Plaza de San Pedro, los participantes en el sínodo se trasladaron al aula Pablo VI para recibir una formación respecto a las herramientas de trabajo que utilizarán durante las próximas semanas de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Han dispuesto distintas mesas sobre las que se han colocado dispositivos electrónicos que serán utilizados tanto para las votaciones como para seguir las distintas actividades del sínodo. Los dejamos con el audio internacional con traducción en español desde el aula Pablo VI. De Saint Paul apôtre aux Galates. Notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amén. Parole du Señor. Hemos escuchado la lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y a continuación, mientras se canta el Salmo 135, un diácono llevará en procesión el evangeliario desde el fondo de la sala hasta el lugar de la proclamación. Acompañamos este momento con una actitud de recogimiento, encomendando al Espíritu Santo los trabajos de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se abrieron oficialmente en la mañana de este miércoles 4 de octubre con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco. Reiteramos el salmo que se escuchará antes de la proclamación del Evangelio, será el Salmo 135. Recordamos, queridos oyentes, estimados telespectadores, que estamos transmitiendo en directo desde el aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano la primera congregación general de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, un camino que comenzó en el año 2021. El camino sinodal con un amplio proceso de consulta y escucha al pueblo de Dios en las distintas diócesis de todo el mundo, que se ha vivido en fases continentales también y ahora en una fase universal. La segunda sesión será en septiembre de 2024.
Y como les comentábamos, luego de haber iniciado el proceso sinodal en septiembre de 2021, se ha pasado por la etapa local nacional que se dio en las parroquias y las conferencias episcopales, la etapa continental y ahora estamos viviendo la etapa universal, como les comentábamos. Egli solo ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque. Ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno. Estamos escuchando el Salmo 135. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol para regir el día, porque es eterna su misericordia. La luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el Mar Rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri nemici, egli dà il cibo ad ogni vivente, lodate il Dio del cielo. Arrojó en el Mar Rojo al faraón y a su ejército, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. El canto al Evangelio que escucharemos a continuación está extraído del Salmo 119, versículos del 14 al 15. Y el Evangelio que se proclamará está extraído del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. El canto al Evangelio reza así: me alegro de cumplir tus prescripciones más que de todas las riquezas. Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. At the time, Jesus said in reply, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for all those Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabidos y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tornad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Se ha proclamado el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Y luego recitarán todos los participantes la oración Ad Sumus, que es una oración de invocación al Espíritu Santo para una asamblea eclesial de gobierno o discernimiento, es decir, sinodal. Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzó con la oración Ad Sumus Sancte Spiritus, las primeras palabras del original latino que significan estamos ante ti, Espíritu Santo, y se ha utilizado históricamente en los concilios, sínodos y otras reuniones de la Iglesia durante cientos de años. Es atribuida a San Isidoro de Sevilla, al ser llamados a abrazar este camino sinodal. Esta oración invita al Espíritu Santo a actuar en nosotros para que seamos una comunidad y un pueblo de gracia. Y para el sínodo, la Secretaría ha propuesto utilizar una versión simplificada para que cualquier grupo o asamblea litúrgica pueda rezarla con mayor facilidad. All'agnello che fu immolato, lode, onore, potenza e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. En la página 83, la oración del Ad Sumus. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistiti, scendi nei nostri cuori. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos invocado al Espíritu Santo con la plegaria Ad Sumus. Les recordamos que la traducción está a cargo de la Secretaría General del Sínodo, desde el Aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano. Baje sobre todos vosotros los fieles la gracia de tu bendición, y todas las almas de todo están dispuestos al crecimiento espiritual, porque de tu caridad recibimos fuerza para cumplir su obra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. E la benedizione La bendición de Dios omnipotente sobre todos vosotros y para Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Luego de este momento de oración inicial,
está previsto, según el calendario difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que escuchemos el saludo del presidente delegado. Santo Padre, hoy es la fiesta de San Francisco y es su onomástico. Pues a usted y a todos los franciscos y franciscas, buen onomástico. Todos nuestros augurios. Santo Padre, beatitudes, eminencias, excelencias, queridos hermanos y queridas hermanas. El Señor Jesucristo continúa mostrando su amor para la Iglesia, inspirándole en este tiempo histórico un sínodo para una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. En nombre de todo el pueblo de Dios y de nosotros, que estamos aquí reunidos hoy en esta asamblea sinodal, le dirijo mis más sinceros saludos fraternos. Le damos las gracias porque con la celebración de este sínodo nos está regalando la alegría de encontrarnos y de caminar juntos. Hemos llegado aquí después de un largo camino de 2 años y hemos llegado a esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y debemos confesarle, Santidad, que al principio no fue nada fácil. Muchos de nosotros nos hemos sentido un poco desorientados. Y no solo por la nueva modalidad con la que hemos vivido la experiencia del sínodo, sino también porque la sinodalidad va a tocar la vida de la Iglesia y hablar de la vida no es fácil. En los sínodos anteriores recorríamos caminos ya conocidos. Teníamos unas directrices, unas pautas generales ya preparadas. Esta vez, pero, la Asamblea Sinodal fue preparada por una consulta del pueblo de Dios, de cada bautizado, y cada uno según su propio carisma, y de una manera aún más viva, real y concreta. Y además, el núcleo central fue caminar juntos, escuchar y discernir lo que nos dice el Espíritu Santo. Y sin ningún itinerario o camino preestablecido, y descubriendo juntos día tras día el camino a seguir. Por eso, si por un lado no ha sido fácil, por otro, la preparación del sínodo ha representado una experiencia fantástica gracias al Espíritu Santo, que nos ha hecho experimentar ya y vivir la sinodalidad incluso antes de discutirla. Hemos vuelto a descubrir la importancia de caminar juntos, la importancia de la escucha recíproca, de la oración común, para discernir la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. Y de la escucha ha brotado en nosotros la gracia de un sincero reconocimiento de la necesidad de una conversión permanente, que nos recuerda que no son nuestras estructuras y no somos nosotros mismos el punto de referencia de la acción y de la obra salvífica de Dios, sino que es Cristo. Cristo que por medio de su Espíritu Santo nos libera de nuestras esclavitudes, miedos, aislamientos
y nos da la gracia de experimentar la plenitud de la vida y del amor. El mundo espera de nosotros el testimonio de Cristo resucitado, de la vida y de la esperanza. Sea la centralidad de Cristo el hilo conductor de este sínodo. Sea Él el alfa y el omega de nuestras discusiones. Sea Él la luz que alumbra nuestros debates. Sea Él la meta final de todos nuestros esfuerzos. Solo así el sínodo logrará alcanzar sus propios objetivos. Pidamos al Señor, el Señor que conoce nuestros corazones y las necesidades de su Iglesia, pues pidamos al Señor que nos manifieste su santa voluntad, que nos conceda el valor, la valentía de caminar juntos y que esté disponible para dejar que el Espíritu purifique nuestras ideas y ambiciones. Aprendemos de María, Madre de Dios y de la Iglesia, que el único camino para alcanzar nuestros objetivos es el camino indicado por Él, por usted, por ella, es decir, ponernos a la escucha de Cristo y hacer todo lo que Él os dijera. Que María pueda guiar nuestros pasos y esté en medio de nosotros como lo estuvo con los primeros discípulos. Alabamos a Jesucristo. Gracias. Ahora vamos a escuchar al Santo Padre. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos vosotros porque estamos empezando este camino sinodal. Y me gusta mucho recordar que fue San Pablo VI que dijo que la Iglesia en Occidente había perdido esa idea de la sinodalidad y por eso había creado el secretariado para el Sínodo de los Obispos, que ha celebrado tantos encuentros, tantos sínodos sobre varios temas. Pero la expresión de la sinodalidad todavía no es madura. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los secretarios en uno de los pasados sínodos, el cardenal secretario, un misionero de Bélgica maravilloso, muy bueno, cuando se preparaban las votaciones, decía, bueno, ¿qué estás haciendo? No, se tiene que votar mañana. No, eso no se va a votar. Pero, ¿qué pasa? No se va a votar. Porque todavía no teníamos la costumbre que todos tienen que expresarse con libertad, y así, paulatinamente, a lo largo de estos 60 años casi, el camino se ha desarrollado y hoy podemos llegar a ese sínodo de la sinodalidad. Pues no es fácil, pero es hermoso, es muy hermoso. Sínodo que todos los obispos han querido en la encuesta que se ha realizado después del Sínodo de la Amazonía, en el segundo lugar de las preferencias estaba exactamente la sinodalidad. Antes los sacerdotes, pero el segundo decía que todos los obispos del mundo claramente expresaban la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad, porque todos habían entendido que el fruto estaba ahí, maduro,
para ser cosechado, para poder llevar a cabo una cosa como eso. Y con ese espíritu empezamos a trabajar hoy. A mí me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, el sínodo es otra cosa, ¿eh? El sínodo no es una reunión de amigos para nada, para resolver algunas cosas, dar sus opiniones, no, es otra cosa. No olvidemos, hermanos y hermanas, que el protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo, y si entre nosotros está presente el Espíritu Santo que nos guía, va a ser un sínodo bueno. Si no, si se va simplemente para ir adelante por intereses humanos o personales, no va a ser un sínodo, va a ser una reunión parlamentaria, que es claro otra cosa. Pues sínodo es un camino que hace el Espíritu Santo. Todos tenéis, se ha entregado a todos, se han dado textos patrísticos que nos van a ayudar para la abertura del sínodo. Son textos de San Basilio, que escribió el maravilloso tratado sobre el Espíritu Santo, porque es necesario, es importante entender esa realidad que no es fácil, no es fácil. Cuando en los 50 aniversarios del sínodo los teólogos han preparado una carta, una epístola que yo he suscrito, he firmado, se ha marcado un paso en adelante, pero ahora somos nosotros que tenemos que encontrar la explicación. Porque, como decía, el protagonista es el Espíritu Santo, no nosotros, y si nos dejamos el lugar al Espíritu Santo, el sínodo va a salir muy bien. Estas páginas de San Basilio que se han entregado a todos ustedes en las varias lenguas, inglés, francés, portugués, español. Así todos pueden tener esos textos y profundizarlo. Y yo solo quiero un poco mencionar esos textos, claro, son textos en que se tiene que reflexionar. Y estos textos dicen, el Espíritu Santo es el protagonista de la vida eclesial. El plano de salvación de los hombres se realiza gracias al Espíritu. Él es el verdadero protagonista. Y si no lo vamos a entender, vamos a ser como los que en los hechos de los apóstoles dicen, han recibido el Espíritu Santo, y dicen, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Ni siquiera lo conocemos. Nunca hemos oído hablar de ello. Bueno, tenemos que entender que Él es el protagonista de la vida de la Iglesia, que lleva a la Iglesia adelante. El Espíritu Santo hace brotar en la comunidad eclesial un dinamismo profundo y abigarrado. El lío, el rumor de la Pentecoste, el ruido de la Pentecostés, todo está allí bien arreglado, claro, pero en realidad todo por la mañana, todas las lenguas, no se entendía, una variedad tan abigarrada, no se entendía bien. Y después de todo eso, la gran obra del Espíritu Santo. No la unidad, no la armonía. Él nos une en armonía de todas las diferencias. Si no se da la armonía, no está presente el Espíritu. Y el tercer texto que nos puede ayudar, el Espíritu Santo es el compositor armónico de la historia de la salvación. Armonía, cuidado, no significa síntesis, sino significa el lazo de comunión de parecidos. Si nosotros en ese sínodo acabaremos con una declaración sin matices, todo igual, no, eso significa que el Espíritu se quedó fuera, porque la armonía que no es una síntesis, no es un resumen, es un lazo de comunión entre partes similares y diferentes. La Iglesia, única armonía de voces, de muchas voces, realizada por el Espíritu Santo. Así tendríamos que concebir la Iglesia, Cada comunidad cristiana, cada persona es
especial, es particular, pero todas estas particularidades tienen que estar incluidas, incorporadas en esa armonía del espíritu. Nosotros no somos un parlamento, no somos las Naciones Unidas, no, es otra cosa. El Espíritu Santo es el origen de la armonía entre las iglesias. Es interesante lo que Basilio dice a los frailes y a los obispos, cómo nosotros estimamos un bien nuestro. Así tenemos que invitar a todos ustedes a participar a nuestras experiencias causadas por las divisiones y a no separarnos, porque el hecho que estamos alejados pero porque estamos unidos en la comunión según el Espíritu, a recogernos en la armonía de un único cuerpo. El Espíritu Santo nos dirige y nos guía dándonos la mano, y es un consuelo, nos consuela. La presencia del Espíritu es maternal, es una mamá, es una madre, nos guía, nos da la mano, es un consuelo, consolador. El Consolador, uno de los nombres del Espíritu. La acción de consuelo del Espíritu como el huésped al que está confiado el hombre, y con los malandros. Basilio interpreta la parábola del buen samaritano y claro, el Espíritu Santo que posibilita la buena voluntad del hombre, el pecado de otro, y para poder tomar un camino armónico. El que custodia la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un múltiple ejercicio paraclético. Tenemos que aprender a escuchar las voces del Espíritu. Son diferentes. Aprender a discernir. Y claro, el Espíritu es el que hace la Iglesia, es el que hace la Iglesia. Es un lazo, es un vínculo muy importante entre la palabra y el Espíritu. Podemos pensar entre el Verbo y el Espíritu también, pero la Escritura, la liturgia, la antigua tradición nos hablan de la tristeza del Espíritu Santo. Es una de las cosas que más hace triste el Espíritu Santo, son las palabras vacías, las vacías palabras mundanas. Y bajando un poquito, una costumbre, un talante humano, charlar, el chiacchiericcio, lo di en italiano, ese charlar, es una enfermedad muy frecuente entre nosotros. Las vacías palabras que hacen triste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, como con el que fuestes marcados, ¿por qué hacer triste el Espíritu Santo en Dios? Charla y maldicencia. Ese hace muy triste el Espíritu Santo. Es la enfermedad más común en la Iglesia. El charlar, el hablar, las palabras vacías. Y si no dejamos que Él nos pueda sanar de esa enfermedad, difícilmente podremos emprender un camino sinodal bueno. Por lo menos aquí dentro, si tú no estás de acuerdo con lo que dice que la hermana o el obispo, el laico, bueno, que lo digan en la cara de esa persona, porque este es un signo. Decir la verdad, no la hipocresía o hablar por debajo de las mesas a escondida. El Espíritu Santo nos confirma en la fe. Es Él que continuamente hace eso. Estos textos de Basilio, por favor, que los lean en sus idiomas, porque yo creo que nos van a ayudar a hacer en nuestro corazón, abrir espacio para el Espíritu. Lo repito, no es un parlamento,
No es una reunión para la pastoral de la Iglesia. Este es un sínodo, caminar juntos es el programa. Hemos hecho muchas cosas, como lo decía su eminencia antes, la consulta, todo, pero quien toma en la mano todo eso es el Espíritu Santo. Si Él no está aquí, eso no va a dar un buen resultado. Y quiero hacer hincapié en esto, no tenemos que hacer triste el Espíritu, no entristecer al Espíritu y abrir espacio para el Espíritu Santo en nuestra teología y en este sínodo también. La cosa importante es discernir las voces del Espíritu y distinguirlas, diferenciarlas de las que no son las voces del Espíritu. Yo creo que hoy sobre todo la enfermedad peor de la Iglesia es lo que va en contra del Espíritu, es decir, la mundanidad espiritual. Un espíritu, pero no santo de mundanidad. Cuidado con eso. No tenemos que tomar el lugar del Espíritu Santo con cosas buenas, el sentido común, pero el Espíritu va más allá. Tenemos que aprender a vivir nuestra Iglesia con el Espíritu Santo. Por favor. Es importante reflexionar sobre estos textos de San Basilio que nos van a ayudar muchísimo. Y también decir que en ese sínodo, para abrir y dar puesto al Espíritu Santo, la prioridad es la escucha. Esa es la prioridad. Está aquí esa prioridad. Y tenemos que brindar un mensaje a los operadores de la prensa, a los periodistas, que llevan a cabo un trabajo muy bueno, muy bonito. Pero debemos realizar una comunicación que pueda ser realmente reflejo de esa vida en el Espíritu Santo. Es necesaria una tesis, perdonen si hablo así, un ayuno de la palabra pública para custodiar, para guardar todo eso. Y lo que se publica tiene que estar conforme a ese contexto, ese ambiente. Ya están diciendo que los obispos tienen miedo y no quieren que los periodistas hablen. No. El trabajo de los periodistas es importantísimo, pero tenemos que ayudar a los periodistas para que puedan decir esto, ir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y más que la prioridad de hablar, tenemos, como decía, la prioridad de la escucha. Y los periodistas, por favor, es importante que puedan hacer que las personas, que la gente pueda entender eso, que la prioridad es la escucha. Cuando el sínodo sobre la familia, por ejemplo, en aquella ocasión había toda la opinión pública hecha de la mundanidad, que era para dar la comunión a los divorciados. Y así entramos en el sínodo con la Amazonía, el sínodo de la Amazonía, la presión de la opinión pública para hacer los viri probati. Y teníamos esa presión. Ahora hay algunas hipótesis de ese sínodo que van a hacer, no sé, el sacerdocio para la mujer, esas cosas que se dicen fuera, Y dicen muchas veces que los obispos tienen miedo de comunicar lo que acontece. Y por eso les pido a los comunicadores que hagan su función y que realicen su función bien, justamente, para que la Iglesia, las personas de buena voluntad, los otros pueden decir lo que quieran, pero las personas de buena voluntad puedan entender bien que incluso en la Iglesia existe la prioridad de la escucha, comunicar eso. Agradezco porque nos están ayudando a todos nosotros en esa pausa, en ese detenerse de la Iglesia, como se detuvieron los apóstoles
después del Viernes Santo, encerrados por miedo, nosotros no, pero parados. Es una pausa, es un detenerse de la iglesia en escuchar. Ese es el mensaje más importante. Gracias por su trabajo, gracias por todo lo que hacen y por favor me recomiendo, por favor que lean los textos de San Basilio, que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras, el extenso discurso que ha pronunciado el Santo Padre en la primera congregación general de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Gracias, Santo Padre, gracias por estas palabras, palabras que nos hacen confiar en nosotros mismos y sobre todo en el Espíritu Santo. Ahora le cedemos el uso de la palabra a su eminencia, Cardenal Mario Grech. Le cedemos el uso de la palabra, Cardenal. Gracias. Gracias, Santidad. Gracias por sus palabras. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, hermanas, como las tribus de Israel que suben al monte Sión, hemos llegado de todas las iglesias esparcidas por el mundo para alabar el nombre del Señor. Después de la primera fase del sínodo, celebramos esta Asamblea General para ofrecer nuestra contribución a fin de que todos en la Iglesia nos convirtamos en discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Estas son las palabras del Santo Padre en Evangelii Gaudium. Hace unas semanas mi madre me preguntó: ¿por qué pierdes tanto tiempo en esas oficinas, en la secretaría? Me hizo esta pregunta. ¿Esto te ayuda a predicar el Evangelio? Bueno, lo entiendo su perspectiva y no quiero olvidar esta pregunta, ni siquiera ahora que estamos llamados y llamadas a permanecer dinámicamente en oración y escucha durante todo un mes. Hoy la Iglesia se encuentra en una encrucijada y el desafío urgente no es teológico o eclesiológico. En realidad, en este momento de la historia, la Iglesia debe convertirse en un signo y en una herramienta del amor de Dios por cada hombre y mujer. Santa Catalina de Siena, en su diálogo, Estamos escuchando las palabras del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, durante la primera congregación general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. E infinito no tenéis más que afecto. El amor de Dios es la medicina que puede curar a la humanidad herida de hoy. Y como Iglesia, nuestra misión es ser signo de este amor. Concluida la primera fase, podemos decir que a lo largo del camino ha crecido nuestro vigor, no solo porque hemos encontrado un pueblo fiel, pueblo santo de Dios, que ama verdaderamente a Jesús y a su Iglesia, sino también
porque ha surgido que muchas personas, incluso entre las bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, hay personas que están en búsqueda del sentido de la vida y de la alegría, del gozo, y suplican a la Iglesia que les muestre el rostro hermoso y de misericordioso de Cristo Jesús. Ha crecido nuestro vigor, también porque en este camino sinodal, a pesar de que no siempre ha sido fácil, a pesar de que no han faltado dificultades, incomprensiones, hemos sido educados en la experiencia sinodal del caminar juntos. En estos 2 años me he encontrado con pastores, con comunidades eclesiales, que al principio desconfiaban, pero después de esta experiencia, después de haber encontrado la presencia de Cristo Jesús entre los hermanos y las hermanas que se quieren, hoy alaban al Señor por este don de la sinodalidad. He visto todo esto también en ambientes muy remotos, entre la población de Guatemala, por ejemplo. Toda la Iglesia y todos en la Iglesia han tenido la oportunidad de participar en el proceso sinodal, cada uno en la medida del don de Cristo. Hoy podemos atestiguar lo verdadera que es la visión de la Iglesia que Papa Francisco propuso en su discurso con motivo de los 50 años del Sínodo de los Obispos. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Tenemos un cuerpo de textos que marcan las etapas del proceso sinodal llevado a cabo hasta ahora y ponen de manifiesto el crecimiento de etapa en etapa en un estilo y en una forma sinodal de la Iglesia. Si los documentos publicados remiten a los momentos en los que el pueblo de Dios y sus pastores han vivido una experiencia intensa de sinodalidad, con mayor razón esta asamblea está llamada hoy a ser para la Iglesia un signo fuerte de sinodalidad, a la escucha de la palabra de Dios a la luz de la tradición, para comprender la voluntad de Dios para el hoy. Por el hecho de ser celebrada en Roma, en la cátedra de Pedro, que preside la comunión universal de caridad, nuestra asamblea es como la ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí, más que en cualquier otro lugar, debe hacerse evidente lo que afirma Juan Crisóstomo: Iglesia y sínodo son sinónimos. Aunque esta asamblea no se pueda considerar una representación plena de la Iglesia, porque no reúne en sínodo a todo el colegio de los obispos, es, sin embargo, una manifestación evidente de la comunión eclesial que asume, como dice Predicate Evangelium, el rostro de la sinodalidad. Aquí vislumbramos la unidad del episcopado en torno al obispo de Roma, principio y fundamento perpetuo y visible de unidad de los obispos y de la multitud de los fieles. Concilio Vaticano II. San Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos como organismo capaz de realizar la participación del episcopado católico en la solicitud por toda la Iglesia. Precisamente en la segunda fase, la que Episcopalis Communio califica como celebrativa, corresponde a una función más directa de consejo, en la que los obispos actúan como auténticos custodios, intérpretes y testigos de la fe de toda la Iglesia
que deben saber distinguir cuidadosamente de los flujos a menudo cambiantes de la opinión pública. Aquí vislumbramos la Iglesia como communio ecclesiarum. Aunque no estén presentes todos los obispos, que son principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias, Lumen Gentium, el hecho de que la mayoría de los pastores sean nombrados por las conferencias episcopales muestra el vínculo muy estrecho de esta asamblea con las iglesias particulares y sus agrupaciones. Este vínculo confirma que el proceso sinodal se basa en el principio de la mutua interioridad entre la Iglesia universal y las iglesias particulares. En esta lógica de circularidad continua, el discernimiento solicitado a esta asamblea no se trata de un acto aislado del proceso sinodal, es algo estrechamente vinculado a la consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares y a los sucesivos momentos de discernimiento en las conferencias episcopales, en las estructuras jerárquicas de las iglesias orientales católicas sui juris y en las asambleas continentales. Ya en 1973, con Congar, tenemos una idea muy clara en este sentido. La teología y el derecho canónico de ahora en adelante habrá que cultivarlas, nos dice, desde el punto de vista del pueblo de Dios y eventualmente del episcopado y de las iglesias locales. Para comprender esta lógica de circularidad, basta recordar que el instrumentum laboris sobre el que nos confrontaremos es fruto de este dinamismo de escucha llevado a cabo en todos los niveles de la vida de la Iglesia. En este dinamismo se ha hecho evidente cómo la Iglesia, una y única, existe en y a partir de las iglesias particulares. La segunda fase del sínodo, que se abre con esta asamblea, está llamada a mostrar a la Iglesia como una y única, la Ecclesia tota, en la que la riqueza y variedad de dones, carismas, ministerios y vocaciones se traducen en escucha recíproca, en don dado y recibido, hasta poder experimentar también hoy un corazón solo y una sola alma. Aquí aparece esa unidad del pueblo de Dios con sus pastores, un elemento importante. Por primera vez tenemos aquí a hermanos y hermanas que no son condecorados con el munus episcopale, laicas, laicos, religiosos, religiosas, diáconos, presbíteros, que ya no son excepciones a la norma, sino miembros de pleno derecho de la Asamblea. No están aquí porque representen al pueblo de Dios, aunque el número 70 en la Biblia es la totalidad de los pueblos. Ninguna delegación podría representar jamás la totalidad del pueblo de Dios sujeto del sensus fidei. Estas hermanas, estos hermanos nos recuerdan con su misma presencia la unidad del proceso sinodal. Por eso su participación es plena como miembros efectivos de la Asamblea. Hermanos, hermanas, si vivimos todo esto, la Asamblea será para la Iglesia toda una imagen ejemplar de la plebs adunata de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti, un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Signo de unidad que indica a los creyentes que vuelvan a ser esa comunidad descrita en los Hechos de los Apóstoles, que, recordando el evento pascual, incansablemente y al mismo tiempo siembran el Evangelio.
En analogía con lo que dice el Concilio de la Iglesia como sacramento, también esta asamblea está llamada, en cierto modo, a ser signo e instrumento. En su fisionomía sinodal, la asamblea puede ser signo visible de comunio, principio que regula la vida eclesial a todos los niveles: comunio fidelium, comunio ecclesiarum, comunio jerárquica. Por el contrario, como nos recuerda el Santo Padre, cuando se forman bandos, cuando uno se endurece en posiciones excluyentes, cuando uno se cierra en sus particularismos, quizás considerándose entre los mejores, entonces se elige la parte, no se está eligiendo el todo. Pedimos al Espíritu que las diferencias de vocaciones, ministerios, estados de vida, la riqueza de los dones y carismas, la diversidad armónica, estén al servicio de la unidad de la Asamblea. De esta manera, la Asamblea será signo y será también instrumento más capaz del servicio que está llamada a prestar a la Iglesia y al mundo. Ninguno de los que estamos aquí hoy, miembros, delegados fraternos, invitados especiales, expertos, facilitadores, personal de la Secretaría, nadie está presente aquí a título personal. Cum et sub Petro. Estamos aquí para continuar la escucha en torno a la pregunta de fondo que ha sostenido todo el proceso sinodal. ¿Qué pasos nos invita el Espíritu a dar como Iglesia sinodal? Corresponde a esta asamblea interrogarse a nivel universal sobre el caminar juntos de la Iglesia, con la certeza de que, como dice el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Por eso yo os deseo un buen camino y una muy buena escucha. Han sido las palabras del cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, y a continuación escucharemos al relator general, cardenal Jean-Claude Hollerich. Muchas gracias, Eminencia. Y ahora le cedemos el uso de la palabra a su Eminencia Hollerich, el relator general. Hollerich. Beatitudes, eminencias, excelencias, hermanas, hermanos. Ahora tengo una tarea muy difícil. Debo intentar añadir algo a lo que ya se comentó. La verdad es que es muy probable que no tenga éxito, entonces pido disculpas. El entorno de esta aula puede parecer inusual para muchos de ustedes. Entonces, permítanme comenzar con una reflexión sobre este lugar, sobre la composición de este lugar. No estamos sentados en orden jerárquico. Y cuando digo jerárquico, lo digo en el sentido común, no con una acepción teológica. Estamos sentados en mesas redondas y es una forma de fomentar el intercambio genuino y el discernimiento auténtico. El aula no se organiza de estas maneras por razones prácticas o por una decisión del secretariado del sínodo. Esto refleja la experiencia del pueblo de Dios a lo largo del camino sinodal que comenzó en 2021. Tanto el orden en el que nos sentamos como el instrumentum laboris son el fruto
de esta experiencia sinodal y nos ayudan a discernir en qué dirección Dios nos está pidiendo que vayamos. El proceso sinodal por el que ha pasado toda la Iglesia desde 2021 es el punto de referencia constante para nuestro trabajo durante esta asamblea. Los obispos, que no fueron muy activos en el proceso, pero que han sido elegidos por sus conferencias para esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, pueden enfrentar desafíos al principio, pero por el otro lado tenemos también miembros que no son obispos. Muchos de ellos participaron mucho en la etapa continental de este sínodo y están llamados a dar testimonio de su experiencia. Las mesas redondas también nos recuerdan que ninguno de nosotros es una estrella en este sínodo. El protagonista es el Espíritu Santo. Y solo con un corazón totalmente abierto a la guía del Espíritu podremos responder a la llamada que hemos recibido como miembros del sínodo. Hablar sobre el Espíritu Santo no significa olvidar nuestro enfoque en Cristo. Por el contrario, el Espíritu Santo hace presente a Cristo entre nosotros aquí, como lo hizo en la Eucaristía que hemos celebrado juntos esta mañana. Dios Padre, a través del Espíritu Santo, nos pone en comunión con Cristo crucificado y resucitado. La Iglesia es el pueblo de Dios que camina a través de la historia con Cristo en el medio. Es normal que haya un grupo caminando a la derecha de Cristo y otro a la izquierda. Es normal que haya algunos que corren por delante, otros que se quedan atrás. Cuando cada uno de estos grupos mira a Cristo, nuestro Señor, junto con Él, no es posible no ver el grupo que está haciendo lo contrario. Los que caminan a la derecha verán los que están caminando a la izquierda, los que corren por delante verán a los que se quedan atrás. En otras palabras, tenemos que mirar a nuestros hermanos y hermanas con el amor de Cristo Jesús. Se trata de un contexto en el que los susodichos progresistas no pueden mirar a Cristo sin ver a los conservadores con Él y viceversa. Lo importante no es el grupo al que parecemos pertenecer, sino caminar con Cristo, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos dentro de su Iglesia. Esta Iglesia no está formada únicamente por los ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, sino por todos los bautizados que participan en la misión que nuestro Señor Cristo Jesús les encomendó. Por lo tanto, la misión juega un papel clave en la noción de sinodalidad. Para captar la realidad de la misión de la Iglesia, necesitamos ampliar nuestra visión. Tenemos que recordar que tenemos que mirar de esta aula a todo el mundo. El mundo sufre, hay mucho dolor. La tierra, nuestra madre y hermana, está llorando y también los pobres lloran. El Santo Padre no podría ser más explícito al deletrear los males que aquejan a nuestro mundo, el cambio climático. Gracias, Santo Padre, por la nueva exhortación Laudate Deum, las migraciones, las guerras
los problemas en el Mediterráneo, la polarización extrema en la sociedad y también en el marco de la Iglesia, y un estilo de vida consumista que, en resumidas cuentas, parece negar la existencia de Dios. Millones de personas sufren. Los análisis sociológicos, políticos y económicos son necesarios. Nuestro compromiso es necesario. Sin embargo, somos conscientes de que ningún análisis o compromiso puede tener éxito si no reconocemos que el pecado es la raíz misma de estos males. Por eso, el Santo Padre nos recuerda muchas veces que tenemos que ir mediante un proceso de conversión, una conversión de nuestro comportamiento diario. Hoy estamos llamados y llamadas a una conversión sinodal. Este es el contexto en el que la Iglesia recibe la llamada a ser cada vez más sinodal. No hay por qué empezar de cero. Ya tenemos una rica tradición teológica sobre la sinodalidad. Tenemos el magisterio de muchos papas y ahora también la profunda enseñanza del Papa Francisco. Estamos llamados y llamadas a aprender la gramática de la sinodalidad. Yo estudié lingüística, creo que se ve. Así como la gramática de nuestras lenguas cambia a medida de que se desarrollan, también lo hace la gramática de la sinodalidad. Cambia con el tiempo. Por lo tanto, la lectura de los signos de nuestros tiempos debería ayudarnos a descubrir una gramática de la sinodalidad para nuestro tiempo. En gramática hay algunas reglas básicas que nunca cambian. Para nosotros, estas son las reglas de la catolicidad, como la dignidad derivada del bautismo, el papel de Pedro en la Iglesia, la colegialidad episcopal, el ministerio ordenado, el sacerdocio común de los fieles y su interrelación. Piensen en Lumen Gentium número 10. Con estos elementos fundamentales de nuestra gramática católica, tenemos que encontrar la manera de expresar las nuevas ideas que el Espíritu Santo nos proporciona. Mientras trabajamos para lograr esta labor, tenemos que recordar que un sínodo no es un parlamento. En el parlamento, los políticos discuten el texto A propuesto por la mayoría. A continuación, la oposición propone el texto B. En el mejor de los casos, algunos puntos de B se integrarán en A. Al menos hasta que las nuevas elecciones puedan intercambiar posiciones, pero en cualquier caso es una pequeña mayoría que decide lo que debe aceptar toda la población. Habrá miedos, habrá personas que pensarán que han ganado y habrá resistencias. Tenemos un texto del que empezar, el Instrumentum Laboris. Es el fruto del proceso sinodal que ha involucrado a todo el pueblo de Dios. El proceso no ha terminado. Ahora está confiado a nuestro discernimiento. No debería ser una batalla entre posición A y posición B. Tenemos que proporcionar un discernimiento auténtico que nos permita abrir nuestros corazones, nuestras mentes a nuevas posiciones. Tenemos que dejar A y B detrás. Habiendo considerado lo que no es nuestro trabajo, no es un debate parlamentario, es una buena idea aclarar lo que es un trabajo común, una labor de discernimiento coral y conjunta. Al igual que el diseño del aula,
El tiempo que pasaremos juntos está organizado de tal manera que facilite nuestro trabajo, nuestras labores. Ya tuvimos un momento fundamental, el retiro que abrió la asamblea. No podemos discernir juntos sin orar juntos. Y es por eso que invito a todos, invito a todas a mantener una disposición interior y los frutos del retiro en sus corazones. En las próximas semanas experimentaremos otros momentos de espiritualidad común y cada día podremos celebrar la Eucaristía juntos, aquí al lado, en la Basílica de San Pedro, por la mañana antes del comienzo de nuestras sesiones. Ya saben mucho sobre la organización de las labores de las próximas semanas, porque tienen la información de la Secretaría General que se envió en agosto. En resumidas cuentas, nuestro trabajo se dividirá en 5 módulos. Los primeros 4 se dedicarán al discernimiento sobre las cuestiones propuestas en el Instrumentum Laboris, siguiendo el orden de las diferentes partes. Sección A, sección B1, B2, B3, y utilizando las hojas de trabajo elaboradas al efecto. Tenemos las fichas de los trabajos de la sección A que comenzamos hoy. Son esas que proporcionamos en Chacrofano, pero pueden encontrar las otras fichas en el Instrumentum Laboris. El módulo final se dedicará a la discusión y aprobación del informe de síntesis que luego entregaremos al Santo Padre. El Santo Padre habló del consuelo, de la importancia del consuelo para nuestro espíritu. En una situación ideal sería un consuelo dichoso ver que tenemos una nueva armonía, una nueva unión y unidad en el marco de la Iglesia. La votación debería ser solo una indicación. El gozo dichoso debería ser la raíz de nuestro trabajo. No olvidemos que tenemos 2 años. El Espíritu Santo necesita tiempo debido a las resistencias de nuestro corazón. Cada módulo verá una alternancia de momentos en la asamblea plenaria, las congregaciones generales y el trabajo en los grupos, en los círculos menores. De esta manera, nuestro discernimiento beneficiará tanto de la profundización hecha posible por el trabajo en pequeños grupos como del diálogo a escala universal, que es la característica, el privilegio de una asamblea como la nuestra. En continuidad con el viaje del pueblo de Dios en los últimos 2 años, el trabajo de los círculos menores seguirá el método de la conversación en el Espíritu. No me detendré en una explicación de esto porque lo hemos experimentado ya en Chacrofano, en el trabajo que se llevó a cabo por las tardes. En cambio, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los facilitadores cuya vigilancia sobre el método y respeto por el tiempo nos permite concentrarnos en las preguntas que son objeto de nuestro discernimiento. Me gustaría incluir aquí mi agradecimiento a los expertos que tendrán la labor exigente de sintetizar progresivamente los frutos de los trabajos de los círculos menores y de las congregaciones generales de cara a la redacción del informe de síntesis sobre el que trabajaremos en el módulo final. Uno de los puntos fuertes del método de la conversación en el espíritu es que permite la expresión del punto de vista de todos, potenciando las consonancias sin descuidar las diferencias. Pero sobre todo,
desalentando las polarizaciones y las polémicas. Como escribió el Santo Padre, en la conversación en el Espíritu encontramos un camino de participación orientado a la comunión y a la renovación de la misión, que favorece la participación de todos y acoge en comunión y unidad la gran diversidad que somos y representamos. El objetivo es construir consenso sin dividirse, armonía sin facciones, sin que todo se aplaste en uniformidad. De esta manera, tenemos que recordar que es preciso escuchar los unos a los otros y escuchar al Espíritu, como explica el Instrumentum Laboris. Las huellas que la escucha de las hermanas y hermanos producen en la interioridad de cada uno son el lenguaje con el que el Espíritu Santo hace resonar su propia voz. Cuanto más se haya alimentado cada uno de la meditación de la palabra y de los sacramentos, creciendo en la familiaridad con el Señor, tanto más podrá reconocer el sonido de su voz. Gracias también al acompañamiento del magisterio y de la teología. En este marco, el significado del consenso alcanzado también cambia. Por ejemplo, al final de cada módulo, después del trabajo en grupos y la discusión en plenaria, cada uno de los círculos minores será llamado a elaborar un informe del trabajo llevado a cabo, expresando en qué hay acuerdo, pero también las diferencias o preguntas sobre las que seguir reflexionando. En este informe, el grupo estará llamado a expresar un consenso, que es, ante todo, el reconocimiento de que representa fielmente el trabajo realizado en conjunto, con el respeto a cada persona, que la escucha profunda prevista por el método requiere y al mismo tiempo alienta. Por estas razones, el método de conversación en el Espíritu parece particularmente adecuado para el objetivo y el estilo de esta asamblea. Mi sincera esperanza es que durante el trabajo de este mes podamos desarrollar una hoja de ruta para el año siguiente, que luego confiaremos en las manos del Santo Padre. Idealmente, esta hoja de ruta debería indicar dónde sentimos que se ha llegado a un consenso entre nosotros y, sobre todo, en el marco del pueblo de Dios, estableciendo posibles pasos a seguir para abrir camino en respuesta a la voz del Espíritu. Pero también debería decir dónde se necesita una reflexión más profunda y que podría ayudar a este proceso de reflexión. Gracias. Gracias por aceptar el llamado a ser miembros de esta asamblea. Gracias por su confianza en el Espíritu Santo. Gracias por su disposición a escucharse los unos a los otros como hijos del mismo Padre, hermanos y hermanas en Cristo. Hemos escuchado las palabras del relator general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Jean-Claude Hollerich, quien ha reflexionado sobre distintos aspectos, ha recordado también las características del programa de esta primera sesión de la Asamblea General Ordinaria. Muchas gracias, Eminencia. Ahora, antes de la pausa, vamos a dar unos avisos del secretario general. Tal vez mejor detenernos un poquito para una pequeña pausa. Vamos a reanudar nuestras labores a las 18 puntuales, por favor. Estimados telespectadores de Vatican News y Radio Vaticana, como lo han escuchado recién, se hará en estos momentos una pausa.
de los trabajos en esta primera congregación general. A las 18 en punto retoma la actividad en el aula Pablo VI, la presentación del Instrumentum Laboris a cargo del cardenal Jean-Claude Jorerich, relator general del sínodo. Nosotros desde la Ciudad del Vaticano nos despedimos hasta dentro de un rato y los invitamos a seguir en sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Cuius in